pienso que es realmente importante, dado el contexto actual en que vive Nicaragua, en el que las violaciones a los derechos humanos se han hecho presentes. Hemos venido documentando a lo largo, pues, la crisis viene más allá del 2018. Sin embargo, pues en este tiempo, del 2018 para acá, es cuando hay una mayor vulneración a los derechos humanos de todos los ciudadanos nicaragüenses y además se genera un contexto de mucha impunidad donde no hay una búsqueda real de la realidad, de la verdad, de la justicia, y entonces justamente nosotros no podemos quedarnos callados porque nuestro deber como ciudadanos y como seres humanos es poder exigir, y tenemos el derecho a exigir el respeto a nuestros derechos humanos. Las presas y los presos políticos en Nicaragua han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, hay que resaltar que no solamente han sido víctimas de privación arbitraria de su libertad, sino también de tortura, de tratos crueles, inhumanos, degradantes, de violencia sexual, de hacinamiento y de aislamiento extremo. Sin embargo, también las personas que han sido asesinadas en el marco de las protestas de abril y también las ejecuciones extrajudiciales de la población campesina y de las personas opositoras a la dictadura en Nicaragua han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, así como también la población exiliada, desplazada forzadamente, las personas que han sido despojadas de sus derechos humanos y las perseguidas políticas que no tienen en paz y no pueden vivir dignamente, ya que el Estado nicaragüense continúa arremetiendo contra ellas. Las organizaciones de derechos humanos, que también, pese a que estamos en el exilio, muchas de ellas continuamos ejerciendo nuestra función o nuestra labor como defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el colectivo Nicaragua Nunca Más, actualmente, además de documentar esta grave violación a los derechos humanos y dar apoyo a las familiares de las personas presas políticas en Nicaragua, también solicitamos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hacemos acciones de incidencia y compartimos espacios de los que ya hablaba mi colega Alexandra, como por ejemplo audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Asamblea Nacional o ante el Comité o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde hemos denunciado tanto a los órganos políticos como a los órganos de tratado del Sistema Universal de Derechos Humanos y de los diferentes organismos nacionales e internacionales. Y esto es importante y es clave para que puedan ejercer otros actores políticos acciones directas en contra de la dictadura. Es decir, observamos cómo una Unión Europea o diferentes estados y gobiernos han ejercido presión internacional, han ejercido sanciones y han impuesto también este tipo de acciones para poder exigir que en Nicaragua nunca más haya dictadura, nunca más impunidad y nunca más olvido. En torno a la liberación de los presos políticos hay muchas organizaciones trabajando, o hay muchos espacios organizados trabajando. Están las organizaciones de derechos humanos, de defensores de derechos humanos, tales como el colectivo, el CENIR, CPH y otras organizaciones de defensoras de derechos humanos, pero también están los grupos de abogados, los familiares de presos políticos, los activistas de presos, los activistas en sí, defensores pues que se han dedicado pues a la defensa de los derechos de todas las personas. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? Desde la Unidad de Defensa Jurídica, este grupo de abogados encargados de tratar de proveer la mejor defensa jurídica que tenga una persona presa política, aún sabiendo que estamos ante un sistema de justicia penal que parte desde la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial y el mismo sistema penitenciario de seguir pues una voluntad política partidaria en contravención a todo lo establecido en las normas, en nuestras normas constitucionales, las penales, vulnerando y asegurando que la criminalización hacia las personas que se oponen en el pensamiento sean castigadas. Actualmente la situación de personas presas políticas en Nicaragua respecto a la pandemia es completamente preocupante. No existe ni una sola medida de protección ni de prevención respecto a la pandemia de la población carcelaria. En vez de ejercer medidas de prevención, lo que está haciendo el Estado es realizando actos de hacinamiento extremo contra la población carcelaria,
principalmente contra las personas presas políticas. No existen medidas de protección, ni siquiera visitas médicas controladas para poder ejercer cierto tipo de protección a las personas presas políticas. Debemos de tener en cuenta que en torno a la pandemia, lo que más se puso en riesgo acá es el derecho a la salud, a la vida y la integridad física de las personas presas políticas. Hubo un amplio menosprecio a la salud y a la vida de las personas presas políticas, teniendo en cuenta que al inicio el discurso gubernamental era la no existencia de COVID en Nicaragua, lo que generó elevar los riesgos de transmisión y de contaminación de COVID para las personas dentro de las cárceles. Eso lo vimos evidenciado desde los testimonios y relatos de familiares en que al llegar a las cárceles, a los sistemas penitenciarios, se les obligaba a quitarse las mascarillas para poder ingresar al penal, alegando de que era una simple gripe común, ¿verdad? O sea, era desde la negación y lo transformaban a que era una gripe común. Entonces, además de obligar a las familiares a quitarse las mascarillas y a no llevar alcohol, se les prohibía el ingreso a las personas presas políticas para tener acceso a estos kits de bioseguridad. La denuncia activa, el no permitir pues, que queden en silencio todas las violaciones que se han venido cometiendo, sino que esta documentación y esta denuncia activa nos permite no quedar pues como en el olvido de lo que pasa en Nicaragua, sino elevar la voz, no solo dentro, sino fuera, porque a través de los organismos internacionales, el apoyo de otros países, nos viene haciendo eco de cómo nosotros tenemos que continuar en la lucha y no darnos por vencidos para pues lograr la liberación de las personas presas políticas y también la liberación de Nicaragua, pues de un sistema de represión, una dictadura que ha venido violentando todos nuestros derechos como ciudadanos de manera general. Continuar resistiendo, como valientemente la población nicaragüense lo ha hecho, resistir, persistir y nunca desistir ante estas criminales violaciones a los derechos humanos que ha cometido la dictadura en Nicaragua, no solamente desde el 18 de abril de 2018, sino desde años antes, incluso que desde antes del 2018 ya existían personas presas políticas en nuestro país y la violencia sistemática, recuerdo Ocupaís, hace ya más de 5 años que se generó este tipo de violencia y que ha sido sistemática en Nicaragua. Entonces es necesario continuar resistiendo, continuar denunciando las violaciones de los derechos humanos, participar en los procesos que se puedan realizar denuncias, ya sea anónimas a los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y también continuar teniendo esperanza. Si bien es cierto, nos encontramos ante un futuro turbio, desalentador quizás, sin embargo es necesario pensar que nuestras luchas por los derechos humanos, nuestras luchas por las libertades fundamentales van a dar frutos. Una república no se puede construir de la noche a la mañana, sino que continúa siempre en proceso de reinvención para poder ejercer nuestra ciudadanía, para continuar en nuestra lucha día con día, y también es necesario la educación, educarnos en los procesos de participación política y ciudadana, educarnos en procesos de derechos humanos, conocer nuestros derechos, saber de que el Estado no nos está regalando absolutamente nada, es obligación de la administración pública ejercer y también salvaguardar nuestros derechos. Entonces es necesario que se conozca, que la población sepa a lo que está obligado el Estado. Yo creo que los nicaragüenses, dentro de nuestra obligación está el documentar, el denunciar, el colaborar con el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, pero sobre todo trabajar en unidad y sumando todos los esfuerzos necesarios para poder luchar pues por un fin común. El fin común es la libertad de todas las personas presas políticas, es la liberación de Nicaragua, es un cambio que nos permita a Nicaragua poder seguir adelante fuera de represión, fuera de dictadura.